iglesia, te invitamos a que sigas este mensaje de hoy que va a ser de bendición para tu vida. Esta es mi Biblia y esta Biblia es la palabra de Dios, la luz que ilumina mis pensamientos y mi corazón en Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces rápidamente, como dicen los cristianos, vamos a la Biblia. Génesis 1. Génesis 1. Cuando llegue allá diga amén. Uy, eso fue rapidito. Eso, claro, como es el primer libro, lo encuentra uno rápido. Dice la palabra, versículo 1 al 3. Me van a disculpar si no puedo hablar muy duro, de pronto me da tos, en fin. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, exista la luz. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? No escuché. ¿Y qué? Ok, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre, yo quiero darte gracias en esta hermosa mañana porque hoy estamos en este lugar. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y tu palabra es luz a nuestras vidas. Por eso, Señor, es importante que tú hables a través de tu palabra, me llenes de tu palabra para hablar de nuevo con el poder de tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, que es un día maravilloso, tu palabra llegue al corazón y a la mente de cada persona con tu poder. Y que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en el corazón, la mente y en el espíritu de cada uno para poder llegar y recibir y poder practicar lo que recibimos de parte tuya. Úsame como un canal de bendición en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo con gozo y alegría dice, amén. ¿Cómo es que es la cosa? Y dicen, amén. Con ganas, eso. ¿Cuántos están alegres hoy? No, se le bajó el volumen. Dejémoslo así en todo caso. Cuando yo leía este pasaje en Génesis, porque he venido leyendo la Biblia sistemática en un año, estamos en Éxodo, Mateo, y al pensar en este pasaje maravilloso, me vino a la mente el pasaje de la luz. Y la palabra que me llegaba a mí era encender. Dios dice, en el principio creó los cielos y la tierra. Observe cómo está compuesta la frase. Dice, Dios, coma. O sea, Él es el primero, es el principio de todo. Que al abrir nuestras Biblias, ojo, encontremos que Dios es lo más grandioso, lo más digno, lo más sublime. Porque el que prende la luz es Dios. Para que nuestras vidas cambien. ¿Y la prende para qué? Dice, porque la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí encontramos 4 elementos que nos dan una idea cómo estaba la creación. Cómo estaba todo en el principio. Dice caos, tinieblas, abismo y aguas. ¿Y qué hace Dios? Enciende la luz, versículo 3. Y dijo Dios, que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ustedes, claro, esto es obvio lo que voy a decir. Si yo llego a un cuarto, abro la puerta y está oscuro, busco el switch y prendo la luz. Y las oscuridades retroceden, ya no hay tinieblas, ¿hay qué? Luz. Y eso fue lo que hizo, eso es lo que me mostraba el Señor, que eso, Él, al crear la luz, iluminó todo el caos que había, retrocedió las tinieblas. En la marina o en el ejército, cuando un oficial sale recién graduado de la escuela, le dicen switche al subteniente, switche. ¿Y por qué le dicen switche? Porque están encendidos. Todo el tiempo son activos, tienen energía. Y Dios quiere que nosotros seamos el switch de la tierra, digan amén. Por decirlo de esa manera, que prendamos la luz que hay en nuestras vidas. Y por eso es que al encender nosotros, al abrir la palabra de Dios, ahora la palabra de Dios la tiene abierta, ¿cierto? Ahí
sale la luz divina para el entendimiento, la luz divina para el conocimiento, la luz divina para la sabiduría, y eso es encender la luz. Y el título de esta enseñanza se llama así, encender la luz. Para aquellos que les gusta escribir, tomar nota, encender la luz. Porque una de las historias más impactantes de la Biblia que yo encuentro es en Éxodo. Está con Moisés, cuando Moisés tiene un encuentro tremendo con Dios. Porque después de huir por 40 años, haber salido de Egipto, Dios lo llama en una zarza ardiente, esa luz que no se apaga, que estaba prendida. Y eso fue lo que le llamó la atención a nuestro amigo, ¿cómo se llama? Moisés, o Moisés, como lo quieran llamar, Moisés en español. Y Moisés vio que eso no se apagaba, y lo que Dios me decía es que Dios va a llamar cualquier cosa menos inesperada para llamar tu atención. Va a usar cualquier cosa, va a llamar nuestra atención para que tú prendas, es decir, tomes, agarres, captures, sujetes, porque prender también es encender, iniciar, comenzar y arrancar. Y estamos arrancando el 2025, 21 días de ayuno. Para mí fue encender una luz, la luz de Cristo en mi vida, para fortalecerme a través de su palabra. Ha sido vital. Y hoy terminamos, pero usted puede seguir ayunando, digan amén. Los que quieran seguir, eso no se apaga. Dios quería algo con Moisés, pero Dios también quiere algo contigo. Dios quiere algo con esta iglesia. Y eso es lo que vamos a mirar, porque en Éxodo 3, acompáñenme allá, pensaba en ese pasaje de la zarza ardiente y entendí algo que es obvio, no para todos, pero sí para muchos, que Dios quiere que tú y yo mantengamos, que esta iglesia mantenga encendida la llama del Señor en su corazón. Y eso es lo que busca nuestro Señor, que la iglesia sea una llama encendida en Cristo para la humanidad. Así que vamos a Éxodo 3. ¿Qué dice Éxodo 3:3? Vamos allá. Rápidamente el encuentro tremendo de Moisés con el Señor. ¿Puedo leer? Dice, así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Qué increíble. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, o sea, ya lo atrapé, ya le llamé la atención, le dice, Moisés, Moisés. ¿Cómo le dice? Moisés, Moisés. Díganlo ustedes, ¿cómo? Moisés, Moisés. Ahora cambie Moisés, Moisés y ponga su nombre. 2, 3. Eso, otra vez, 2, 3. Walter, Walter. O sea, Dios te está llamando como llamó a Moisés, con nombre propio, porque Dios conoce tu nombre, Dios sabe cuál es tu nombre. ¿Cómo le contestamos? Tenemos que responderle al Señor como lo hizo Moisés, aquí me tienes. Y sigue hablando con Moisés, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Este es un encuentro, yo lo llamo el encuentro tremendo. Y ese encuentro tremendo nos ha pasado a todos. Tal vez no, para algunos no sea tan tremendo, pero lo que causa en nuestro corazón, la impresión que nos da ese momento, es que podemos aprender cosas. ¿Y qué nos dice el Señor en Éxodo 3? Cosas maravillosas. Porque Dios siempre nos va a hablar a través de las zarzas de nuestras propias vidas. Tú eres una zarza ardiente, ¿cuántos lo creen? Porque sabemos que la manera principal de Dios hoy es que nos habla mediante su palabra. Y cuando usted abre la palabra, usted enciende. Y al encender, cada versículo que usted lee allí ilumina tu mente, ilumina tu corazón. Y esa palabra te hace renovar tus pensamientos y ocasiona directamente transformación y cambios en nuestras vidas. Es por la palabra de Dios. Con el Señor podemos describir algo maravilloso
que es nuestro encender ardiente, los cuales no están limitados para los patriarcas del Antiguo Testamento o para los pastores o directores o líderes o siervos, no, están para todos nosotros, porque cuando tú prendes la luz, cuando abres la palabra de Dios, se enciende y se enciende tu corazón. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Así que esos encuentros son maravillosos y vamos a ver cuáles son las características de esos encuentros para que, si le gusta tomar nota, los escriba. Los encuentros del Señor, 3 capítulos, ¿cómo son? Ahí, ¿cómo son? Primero, los encuentros del Señor llegan inesperadamente. Aunque estamos orando o estemos orando para escuchar el mensaje de Dios, Él siempre nos contesta de una manera sorprendente. Siempre nos va a sorprender. Cuando tú no te sorprenda que Dios te dio las cosas y tú no te sorprendes, algo está pasando. Y si algo está pasando en tu vida, vea, tuki tuki, lulu. Te fregaste cabo de vela. Ya lo cambié de cabo de Elena por cabo de vela, porque me ayudaron a que no era cabo de Elena, sino cabo de vela. Ya no alumbra más, se acabó la mecha. Si no te sorprendes, bailas. Mire, a Moisés le habló a través de una zarza. A Josué le habló a través de un soldado del ejército del Señor. ¿Y a ti, cómo te ha hablado? Segundo, esos encuentros son, la característica es que nos desafían a confiar plenamente en Él y a obedecerlo. De una manera inesperada, pero también tienes que confiar en Él. Y eso nos suele pasar siempre, siempre en todas las situaciones. A veces son situaciones que son específicas para nuestras vidas, porque el mensaje es personal de Dios para ti. Tú eres único. Lo decía el domingo pasado. Eres una persona ¿cómo? Singular. La singularidad. Eres único. Por lo tanto, Dios te habla a ti personalmente. ¿Cuántos lo creen? Entonces el mensaje de Dios es para ti. A veces es para toda una iglesia, para toda una congregación, pueblo, naciones. Pero es el mensaje personal de Dios. Es diferente para cada persona. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios? Es que Dios te está desafiando. Cuando Él te encuentra contigo es para desafiarte. Lo hizo con Moisés, lo desafió. Lo otro, otra característica de esos encuentros personales con el Señor es que provocan una reacción emotiva en cada uno de nosotros. El hombre es emotivo. Quizás somos conmovidos de una manera impactante. De pronto ese encuentro hace que lloremos, derramemos lágrimas o tal vez, y digo tal vez, estemos alegres y gozosos que brincamos en una pata de la alegría. Pero cada encuentro es diferente, es emotivo. Sentimos alivio, temores. Inclusive Moisés tuvo temor. Cuando el Señor lo confronta, cuando el Señor habla con él tuvo temor, tuvo miedo. Es más, le sacó excusas también. Pero hay un cuarto carácter o característica de ese encuentro con Dios que tienen un efecto impactante y perdurable en nuestras vidas. Cuando usted escucha al Señor por primera vez, a mí me pasó, yo quedé loco. Y nunca se me ha olvidado cuando leí ese versículo en el Salmo 90, que el Señor me dijo que me iba a restaurar, que me iba a dar vida, que no me angustiara. Eso nunca se me ha olvidado a mí, porque nuestra obediencia es de bendición y cada vez que obedecemos, eso transforma nuestras vidas y las vidas de otros, porque si tú sabes escuchar a Dios, eso va a pasar. Así que, queridos, a pesar de, al pensar en nuestro encender ardiente y tomando la zarza ardiente en Éxodo 3, vaya siempre. Y estas 4 características van a estar presentes cuando usted tiene un encuentro con Dios. Se puede presentar y cómo va a actuar usted, de qué manera lo va a hacer. Cuando Dios te ha dicho algo específico, ¿cómo le vas a responder? ¿De qué manera lo vas a hacer?
¿Lo vas a ignorar o no lo vas a ignorar? Si no lo ignoras, ¿cómo respondes? ¿Qué le contesta? Eso fue lo que pasó con Moisés. Ahora, piense en ese momento que Dios le habló a usted a través de un versículo, a través de una promesa, a través de una persona, a través de una historia, a través de una situación. ¿Y qué respuesta le dio? Yo pensaba en eso y me acuerdo que hace unos años cuando estaba en París, antes de estudiar en la Facultad de Teología, Dios me hablaba y me mostraba qué tenía que hacer para lograr, y me mostraba su llamado, pero yo lo ignoraba. Yo estaba pensando en otras cosas, lo ignoraba. Pero el Señor seguía insistiendo hasta que entendí. Yo quería seguir en Francia, pero no podía seguir en Francia porque ya mi visa de estudiante se estaba acabando y tenía que entrar a una universidad. Y el Señor cerró todas las puertas y me abrió fue en la Facultad de Teología Evangélica. Y yo le decía, bueno, Señor, pero ¿cómo lo logré? El Señor me trajo a mi mente una frase maravillosa. Dios me decía, lo que seas que logre en tu vida, lo tendrás que conseguir de rodillas. Digan amén. Y eso se me quedó a mí grabado en el corazón. Pasaron años, pasé situaciones difíciles, que les he contado algunas y muchas más, pero nunca olvidé lo que sea que logres en la vida, lo tendrás que lograr de rodillas. ¿Por qué no levanta su mano y lo dice a la voz de 3? 2, 3. Eso fue tan revelador como cuando el Señor le dice a Moisés, versículo 5, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y fue cuando entendí en ese momento que encender la luz es estar en la presencia de Dios y de rodillas. Porque Dios sigue hablando hoy con su palabra y de muchas otras maneras. Y cuando usted se encuentra inquieto por algo, ojo, inquieto por algo, Dios nos muestra qué hacer. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Lo cree o no lo cree? Y cuando Dios le muestra lo que hay que hacer, nosotros cambiamos el esquema. El problema es que Dios le muestra a uno la solución y uno se hace el de la oreja mocha. Tomamos nuestras propias decisiones. Porque la lógica humana, el razonamiento humano, no es igual a la lógica, razonamiento divino. Entonces nos inquietamos. A mí me ha pasado muchas veces. Y he tomado mis propias decisiones y luego me doy contra el mundo. Y digo, Dios mío, si tú tenías razón, ¿yo por qué lo hice así? Me ha pasado muchas veces. Sobre todo cuando Dios quiere utilizarse de una manera sobrenatural, que Dios quiere transformar tu vida de cambios, de restauración emocional, de restauración psicológica, transformar nuestros pensamientos y cuando lo logra, transforma nuestra conducta. Y eso es lo que Dios quiere. Recuerdo recién salido de la Marina, antes de ser siervo, ¿sí? Que yo era cristiano y entonces mi madre, que fue pastora también, pues conocía muchos pastores y muchos líderes y entonces que había una convención, había algo, yo llegaba allá, entonces todos decían, usted va a ser pastor y algunos ponían manos y yo, bueno, y yo decía, pastor, yo, imagínense, pastor yo no, para mí no era lo que yo quería. Y yo le decía al Señor, no, güey, no, yo era como Moisés o como Jonás, cuando le dijeron, vaya a Nínive, yo le decía, no, Jonás, yo pastor, no. Y pasaron tiempos, yo era Moisés dando excusas. Por eso les digo que cuando Dios nos habla, cuando Dios te habla, le habla a cada uno a su manera. ¿Saben por qué? Porque usted delante de Él es único. Único. Esa es la importancia. Luego me caso con mi querida esposa que está aquí al frente. Llegamos a Casarroca. Empezamos a trabajar, nos dieron consejería y fuimos los líderes o directores de los Ujieres. A los 6 meses nos nombran diáconos y nosotros, wow. Pero ya empiezo yo a desear con mi esposa a ser ya pastores y recibíamos gente en consejería y pasaban los tiempos y esas personas que recibíamos en consejería pronto salían de pastores y nosotros todavía íbamos ahí. Y yo le decía, bueno, Señor, ¿y nosotros qué? Y me decía el Señor, ¿y tú no querías ser pastor?
No, ahora sí quiero ser pastor. Entonces me decía, ahora aguante, lo que quieras lograr en tu vida, lógralo de rodillas. Y eso nos lo trajo a nosotros el Señor. Y empezamos 6 meses, después de casi 6 años y medio de estar esperando. Y yo le decía al Señor, Señor, a ver, dígame una cosa, ¿será que yo te torcí el brazo para servir? Porque muchas veces uno coge los versículos y coge cosas de la Biblia para acomodarlos a su propia conveniencia y resulta que no es de Dios. Y el Señor me llevó a Juan 15, 16, me dice, yo no los escogí a ustedes, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes para que vayan y den un fruto y un fruto que perdure. Yo le dije, wow, entonces no te torcí la mano. Y después le decía, Señor, en el ayuno, eso fue ayuno, ¿sí o no, Gordis? Ella ayunaba, yo ayunaba. Y el Señor nos respondió, le dije, Señor, ¿voy a ser pastor, sí o no? Y me llevó por allá a Mateo, donde el Señor mandó a todos los discípulos y les dio autoridad y poder para que hollaran serpiente, para que hicieran esto, para que hicieran lo otro. Y ellos regresaban felices, bueno, sí voy a ser pastor. Pero después le cuento la historia. No, porque ese es un testimonio bastante bonito y largo, pero lo quiero dejar ahí, solamente para recordar de que lo que sea que logres en la vida lo tendrás que lograrlo de rodillas. Fuimos 6 meses orando y ayunando con mi esposa específicos. Y cuando llegó el momento, nosotros no fuimos elegidos pastores por la Junta de Pastores del Presbiterio en Bogotá, sino por el mismo pastor Darío, el mismo Dios que le puso al pastor Darío y a Esther Lucía la convicción de que éramos los siguientes pastores. Y fue el mismo pastor Darío que nos llamó a la casa y nos dijo, ¿ustedes quieren ser pastores de Neiva? Et voilà, 20 años ha pasado desde ese entonces para la gloria de Dios. Yo no quería, pero Dios sí quería. Esa es la verdad. Dígale al que está a su derecha, a su izquierda, yo no quería, pero Dios sí quería. Dígaselo. Y esa es la realidad cuando usted tiene esos momentos que se encuentra con el Señor. Porque siempre Dios gana, Dios nunca pierde. Levante su mano y diga, Dios gana siempre. Nunca pierde. El que pierde es usted. El que pierde soy yo. Porque retardamos las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque no queremos escucharlo. Cuando Dios sabe entonces captar nuestra atención, usa lo que menos tú te imaginas. Y no tengamos temor de esos encuentros que Dios tiene para ti. Porque Hebreos 4:16 dice algo tremendo. Acompáñame a Hebreos 4:16. ¿Qué dice Hebreos 4:16? Cuando llegue allá, regáleme un amén. Amén, amén. No, están muy cortos. A ver, rápido, la Biblia más rápida del oriente. ¿Qué digo de occidente? No, ¿qué digo del sur? No, ¿qué digo del centro? Porque no estamos ni en el norte ni en el centro, ¿sí o no? Estamos en la mitad. 4:16, Hebreos. Bueno, voy a leer. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos, ¿cómo? Al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Digan amén. Ahí está claro. Acércate a la gracia de Dios, acércate a la zarza ardiente que Dios te está mostrando, y aunque estemos allí, tú vas a tener un encuentro tan tremendo con Dios que estas cosas para ti serán bendición. A mí me ha pasado. Y eso me llega al segundo capítulo. Porque cuando tenemos esa experiencia de encuentro con el Señor, puede también ser precedida por, número 2, la experiencia de encender la luz ardiente. Y aquí la pregunta es, ¿en dónde? Se lo voy a decir. Primera, en las situaciones difíciles. Si todo va mal a nuestro alrededor, es porque tal vez Dios te está pidiendo una pausa. Y esa pausa no quiere decir que usted quede congelado. No, es una pausa para que usted cese toda cosa y aprenda a escuchar lo que Dios te está hablando. Moisés tuvo una pausa. Cuando llegó a la zarza,
escuchó que Dios le dijo, quítate las sandalias, y se quedó quieto. En el caso de Moisés, aunque él no vivía de pausa en pausa porque él era un pastor, había pasado por una circunstancia difícil cuando salió de Egipto. Y entonces él, durante esos 40 años, encontró su salida siendo pastor. Pero cuando se encuentra con la zarza, encuentra a Dios. Entonces, el primer punto que usted tiene que entender en esa experiencia es en las situaciones difíciles. El segundo punto, encender la luz en una crisis. No es lo mismo una dificultad que una crisis. Hay dificultades sencillas, dificultades difíciles, pero una crisis es mucho más profunda. Y en una situación así, perdón, es el momento de empezar a buscar a Dios. Es el momento de buscar la dirección de Dios. Las crisis nos llevan a buscar soluciones. ¿Cuántos lo creen? Esa es la verdad. Y estas pueden ser, número uno, repentinas. O sea, una crisis aparece de golpe. Un accidente, una enfermedad, ¿cierto? Un robo, una ruptura. Es inesperada. O sea, no es anticipada la crisis. A veces uno ve que las cosas van llegando y que se pueden volver. Hágame un favor, apágueme este aire. ¿Sí? Se pueden volver difíciles. Entonces lo segundo es que una crisis es urgente, pues amenazan el bienestar físico y psicológico. Gracias. Y puede ser masiva, en un momento que nos embargan todo, y hay crisis muy circunstanciales que afectan a muchas personas al mismo tiempo. Hace 3 años y medio, un poquito más, tuvimos una famosa pandemia que afectó no solamente a una persona, sino afectó a todo el mundo. Masiva. Entonces, hay que encender la luz en medio de la crisis. Lo otro es en medio de la inquietud. Esa es la verdad. Cuando Dios te inquieta, pon atención. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda. Cuando Dios te inquieta, pon atención. Porque cuando Dios nos hace sentir incómodos sin alguna razón, evidentemente es para llamar nuestra atención. A veces uno está tranquilo y de pronto empieza a sentir algo que lo inquieta, una situación que lo inquieta, una noticia, algo que está pasando en el empleo, y empieza tú a sentir inquietud. Y eso es lo que Dios coloca para llamar nuestra atención. A Moisés le llamó la atención la zarza ardiente. En tu caso la pregunta es, ¿qué es lo que Dios ha hecho para llamar tu atención? No me diga a mí, ¿cuál fue? ¿En qué te ha inquietado Dios en estos días? De hecho, cuando uno mira este tema, Salomón escribió algo tremendo. Acompáñeme a Proverbios 3. Proverbios 3. ¿Qué dice Proverbios 3? Versículos 5, 8. ¿Ya llegaron allá? A ver, la Biblia más rápida, que no sea la del teleprompter. Ya, bueno, digan amén. Mire lo que dice. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá, ¿qué cosa? Tu ser. Yo leía estos pasajes y me llegó esta pregunta. Dígale al que está a su derecha, tóquele el hombro así, dígale, hola hermano. Dígale así, hola hermano, eso. ¿Cómo reconoces a Dios en tus caminos? Y esa es la pregunta. ¿Cómo reconoces a Dios en tus caminos? A mí no me respondan, pero sí le voy a pedir el favor. ¿Cómo reconoces tú al Señor en tus caminos? A ver, levante la mano y alguien me diga, yo lo reconozco por esto. A ver, alguien que me diga, a ver, ¿por qué? Por ser temerosa, muy bien. Alguien más, una más, ahí. A ver, mi querido amigo Rafa, ¿cómo reconoces a Dios en tus caminos? ¿Está vivo aún?
Lea el versículo a ver qué dice. La primera parte, ¿qué dice? Versículo 3:5, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí está buscando en la pantalla, ¿se da cuenta? ¿Qué dice ahí? Confía. Entonces yo reconozco a Dios cuando confío en el Señor. No hay otra manera. Ahí lo dice claramente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Confiando. Y a través de la oración es lo que nos mantiene cerca del Señor. Es lo que nos mantiene preparados para que el oído esté afinado a escucharlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero para eso hay que confiar y ser obedientes. Para eso hay que tomar decisiones cada mañana en obediencia. ¿Usted sabe cómo empieza el abecedario cristiano? ¿Sabe cómo empieza? El ABCD, pero ese es del mundo. ¿Y el cristiano cómo es? ¿Alguien que me diga por acá? ¿Sabe cómo empieza el abecedario cristiano? Obedece. ¿Ahora sí la pillaron? No por A, sino por O. Y eso es lo que nos gana a nosotros la bendición del Señor, o ganamos la bendición. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas que nos refuerzan nuestro corazón? Saber que la experiencia de Dios es completa. En la vigilia del 14, ¿cuándo fue? El del viernes, escuchamos 4 testimonios impactantes. Pero lo más importante que debemos aprender es que en cada ocasión usted y yo recibiremos la dirección de Dios porque estamos escuchando a Dios. Si usted no escucha a Dios, vea, tuki tuki, te fregaste cabo de vela, ya no alumbras más, se te fundió el cabo, ya no prende más. Entonces hay que prender la luz constante. Para eso hay que necesitar el aceite de la unción del Espíritu Santo que no se acabe y que mantenga la mecha prendida. ¿Cuántos lo creen? Por eso al pensar en nuestro encender ardiente debemos preguntarle a Dios siempre hasta que nos dé una dirección clara, porque Él dice allí, y allanará tus sendas. Hoy, el problema de hoy es que las personas no tienen tiempo para esperar a Dios. Vivimos en un mundo muy afanado, corre, como el correcaminos, y dejamos a Dios que nos va a decir algo, y cuando nos va a decir, como el correcaminos, un puro polvo, no más. No tienen tiempo que Dios les hable. Sí oran, claro, y Dios quiere hacer cosas por ellos, pero no tienen tiempo para el Señor. Y muchos de ellos, su excusa es que Dios no me habla. Y la otra excusa es, yo no escucho a Dios. Yo no escucho a Dios. Wow. Y por último, en esta experiencia es encender ardiente la luz bajo el Espíritu Santo. Cuando usted decide encender la llama del Espíritu Santo, es porque ha encendido la llama de la oración, es porque ha encendido la llama de su espíritu, es porque ha encendido la llama de la palabra, es porque ha encendido y decidido escucharlo. Esas 4 cosas encienden tu vida y debemos aprender como aprendió Moisés a escuchar a Dios, porque el llamado de Dios fue para hacer su justicia. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba viviendo una esclavitud tremenda, tremenda. Y por eso se encuentra con Moisés para poder hacer su justicia de la promesa que 430 años atrás había dicho que iba a venir para salvarlos. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 3:6, mire lo que dice. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco muy bien sus penurias. Dios necesita a alguien que encienda la zarza para llevar la luz a aquellos que están en opresiones, aquellos que están en esclavitudes, aquellos que están sufriendo las consecuencias de vivir en un mundo corrupto y en tinieblas. Y escogió a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Se cubrió el rostro. ¿Por qué?
Porque esperó a que Dios terminara de hablar y entendió lo que Dios quería hacer, justicia para su pueblo, justicia por el clamor de esos esclavos. Entonces, si usted le ha preguntado a Dios por alguna situación, por alguna cosa, deje que Él hable y usted espere, porque su justicia es grande y entonces allanará tu camino. Confía y obediencia, confianza y obediencia en las cosas del Señor. Y esto me lleva a un tercer punto. Si estás dispuesto a escucharlo, debes tener en cuenta algunas cosas. Entonces es nuestra actitud, yo. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Primero, permanezca cerca de Él. Nuestra capacidad para escuchar a Dios y reconocer su decisión va a mejorar si nos mantenemos en comunión estrecha con Él. Esa es la realidad de nuestra vida. Entre más te aleje la luz, más oscuridad y entre más cerca esté la luz, más luz habrá en tu vida. Todo lo que atañe en esa relación y que venga a separarnos de Dios, como el pecado, como la falta de oración, va a dificultar tu comunión y comunicación con Él. Entonces, dígale al que está a su derecha o a su izquierda, mantente pegadito a Él. Eso, así de fácil. Segundo, pida. Jesús nos enseñó a pedir. En Mateo dice, pidan, busquen, llamen. El que pide encuentra, el que toca se le abre y el que llama encuentra. Pida, busque, llame. Dígale al que está allí, pida, busque, llame. Pero si no está pegadito del Señor, ¿qué va a pedir? ¿Qué va a tocar si no está pegadito del Señor? ¿Qué va a encontrar si no está pegadito del Señor? Él es la luz. ¿Sabe qué significa pedirle al Señor? Dependencia de Él. Dígale al que está a su derecha y a su izquierda, dependa del Señor. Así de fácil. Y eso me lleva a otro puntico, sea paciente, 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 paciente. Paciente, 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 paciente. Puede que el Señor se demore en darnos dirección hasta que nos volvamos a Él. ¿Cuánto tiempo pasó? Estuvimos orando primero 7 años, 6 años, luego 6 meses orando para que el Señor nos mostrara el camino de lo que queríamos hacer. Y nos dio la bendición más grande. No siempre vamos a recibir las respuestas de inmediato. Hemos estado orando con mi esposa Reverendo, buenas tardes. Hemos estado orando con mi esposa por años por situaciones que queremos, que sabemos que se pueden dar y lo hemos conseguido después de mucho tiempo de oración sin perder el objetivo hasta que el Señor nos ha dado la respuesta. Pero hay algunos que oran, Señor, yo quiero pedirte por esto, yo quiero pedirte un mes y se le olvidó. Y se acuerdan por allá como al año, ay, yo le había pedido al Señor esto y no, todavía no nos ha dado. No es que el Señor no nos escucha, no, eso no es verdad. Simplemente que usted bajó la guardia y no le siguió clamando al Señor. Pida, pero sea paciente. Si no recibe la respuesta inmediata, tranquilo, Dios conoce lo que quiere. ¿Cuántos años vivieron esclavos los israelitas? 430 años. ¿Clamaban? Sí. ¿Oraban? Sí. ¿Pedían? Sí. Entonces, cuando usted es paciente, confíe y ríndase al Señor. Porque quizás Dios nos manda a hacer algo que usted no quiere hacer, que es lo mejor para ti, pero como usted toma la lógica, el razonamiento, y entonces pierdes el tiempo. Y por último, esté atento y responda. Si usted ha estado orando por lo mismo varias veces sin recibir respuesta, tal vez no ha escuchado que el Señor te está hablando. Siga orando. Afine el oído. 7. Y esta sí, téngalo bien presente. Si ha errado al no seguir la voluntad de Dios, pídale ayuda. Muchas veces nos desviamos. ¿Quién no se ha desviado? Usted piensa que ha tomado la mejor decisión y va en el camino y se da cuenta que por ahí no dice, usted dice, ay Señor, la embarré, ¿y ahora qué hago? Usted clama al Señor. Y cuando usted llama al Señor, entonces ¿qué pasa? Que el Señor te da la ayuda y esa ayuda es súper importante.
una ayuda grande y maravillosa. Una ayuda que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que Él quiere, a seguir su voluntad, no la nuestra. Pídale ayuda. Si nos desviamos, claro que sí, pero Él siempre te dará la mejor manera para encauzarte, la mejor manera para que tú lo escuches y así tú lo puedas obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la mejor manera. Dios siempre escoge lo mejor. Tú eres lo mejor para el Señor. Y Él sabe que es lo mejor para tu vida. Recuerden esto, Dios conoce el principio y el final. Toda la historia, todo lo que va a pasar. Y cuando nosotros estamos orando, solo vemos el principio. Esto, hasta la punta de la nariz, de ahí para allá no vemos nada, solo Dios. Y como Dios sí ve el final, siempre escogerá lo mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén? Créame, siempre lo mejor para ti. El problema, y tristemente lo digo, es que muchas personas no ven cuán bendecidos son y se quejan. Ahora, si sé que tú tienes a Dios, entonces también Dios tiene un plan para ti. Y Jeremías lo dice claramente, yo tengo planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Lo creen? Entonces, si Dios tiene un buen plan para ti, dele un aplauso a ese Dios maravilloso que tiene lo mejor. Voy a ir terminando porque esta promesa es una realidad, es única. Porque usted no es de aquellos que pertenecen al montón o al del grupo. O usted no es un don nadie. Usted es alguien, porque usted es único delante de Dios. Y como usted es único delante de Dios, Dios tiene un plan único para ti. Y como tiene un plan único que es bueno y con esperanza, va a apoyarse y va a ser bendecido a los que están alrededor tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo creen o no lo creen? Somos únicos, denle ese aplauso al Señor. Dios conoce la historia completa, el plan que tiene contigo, pero no te lo va a revelar de la noche a la mañana. Venga mi querido William, o venga mi querido Edwin, aquí le revelo todo el plan. ¿Qué tal que fuera así? Pues no necesitaríamos de Dios, porque Dios me revela todo y una vez ya sé para dónde voy a terminar. No, va paso a paso, te va dando, te va mostrando para que tú vayas confiando y obedeciendo. ¿Cuándo lo creen? Encienda la zarza ardiente del fuego del Señor en tu corazón y así vas a obrar en justicia. Pero voy a terminar con esto. Si el Antiguo Testamento en Génesis 1 al 3 empieza con Dios, pero también vemos que Dios enciende la luz, creó la luz. El Nuevo Testamento en Juan 1:4 también el verbo es luz. Mire lo que dice Juan. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Cómo la ven? Desde el principio está la luz del Antiguo Testamento, que se presenta en el verbo que es la luz. La historia de Moisés frente a la zarza nos lleva a entender que hay que emprender para encender la misión de Dios. Y la misión de Dios es llevar la justicia divina a muchas personas. Y como lo dije ya, era la justicia de Dios de un pueblo esclavo que necesitaba ver que un Dios que los había sacado, que estaban esclavos en Egipto, iba a ir a responder por ellos. Nosotros, al encender la zarza de la luz de Cristo en nuestro corazón, podemos llevar esa esperanza a muchos esclavos allá afuera, a muchos sufrientes allá afuera, a muchos que viven en la oscuridad y que no conocen nada. Y usted, como la zarza, tiene que ir allá
aprender a esas personas que están en esclavitud. Este 2025 hemos sacado un lema, uno trae dos, que no se vuelva simplemente una frase de cajón, sino que nosotros entendamos que como luz, como la zarza del Señor en nosotros, podemos encender a otras personas. Que el mensaje del Señor Jesucristo es claro, Él es el verbo, Él es la luz, y que nosotros estamos aquí por Él. Porque alguien en algún momento fue encendido y te encendió a ti, para que tú hoy puedas encender la zarza del Señor. Ese es el plan de Dios que nos alumbrará el camino. Es encender la zarza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y por eso vamos a ir con toda. Y por eso vamos a hacer justicia, la gracia derramada de Dios a través de Cristo en nuestras vidas. No podemos bajar la guardia. No deje que el enemigo, cualquiera que sean las circunstancias, las crisis, venga a apagar la llama del Señor en tu corazón. Enciende un fuego, que es lo importante. Enciende la luz con toda. Por eso la palabra de Dios es la luz que nos lleva a nosotros a ser transformados y cambiados y renovados. El Salmo 119, 105 dice algo tremendo. Acompáñenme allá. Tu palabra, esta que usted tiene allí, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. 2025, dar ejemplo fuera y dentro del templo, es encender la luz de la gracia, de la justicia del Señor en aquellos que en algún día, hace mucho tiempo, encendieron la luz de Cristo en tu corazón. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por este momento tan especial. Que este mensaje nos lleve a nosotros a entender y a comprender la sencillez de tu palabra, y que todos pasamos por alguno de estos momentos difíciles, que hemos tenido encuentros personales con Dios que han marcado nuestras vidas, que hemos pasado por esas experiencias tan maravillosas y que muchas veces nos hacemos de la oreja mocha y que perdemos bendición, que a veces nos hemos cansado de orar y clamar, pero tú siempre buscarás el mejor pretexto para encender nuestras vidas y acercarnos más a ti. Ayúdanos, Señor, a que cada momento de nuestras vidas podamos prestar atención, que nuestros oídos estén dispuestos a escucharte. Hable con Él y dile: Señor, a veces he sido tonto, a veces he sido sordo, a veces no tan sordo, pero me he hecho el de la oreja sorda, porque he creído que lo mío es mejor que lo que tú tienes para mí. Pídele perdón al Señor en este momento. Dile: Señor, perdóname las veces que me has inquietado y no he hecho caso, las veces que te me has revelado para hacer cosas y yo me he hecho el loco. Perdóname, Señor. Hoy estoy en este lugar recibiendo de ti algo maravilloso y sencillo, porque tú te has presentado a mi vida como una zarza y has encendido mi corazón, has encendido el poder del Espíritu Santo. Ore por su iglesia y dile: Señor, oramos por esta iglesia Casa Roca Cali, que cada día se encienda más, que cada día sea más sensible a tu voz, a tu palabra, y que la palabra, cuando se abra, encienda su conocimiento, encienda la sabiduría, encienda el discernimiento de poder entender y comprender el pasaje, la dirección, el mensaje que nos das. Enciende, Señor, un fuego grande y maravilloso que nos apriete, que nos queme por dentro por la pasión por ti, Señor. Bendice a Casa Roca Cali, que podamos encender la luz de Cristo cada mañana, cada momento, en el nombre de Jesús. Espero que este mensaje haya sido de bendición para ti. Recuerda que Dios siempre está contigo. Dios los bendiga. Los esperamos próximamente. Chao.